Nos jugamos los valores en Europa. Buenas tardes, buenas noches, allá en el rincón del planeta donde nos escuchen. De nuevo tenemos a una invitada que ha estado aquí hace poco, nuestra queridísima Margarita de la Pisa. Vamos con el encuentro apasionante con ella a las puertas ya este domingo de las elecciones europeas. Buenas tardes, buenas noches, Patricia Rodríguez, desde Cáceres, nuestra amiga que está hoy acompañándonos como portavoz de Tu Voto Actual. Hola, Patricia. Hola, buenas, Pedro, Margarita. Y nada, pues quería contaros un poco, digamos, la trayectoria de Margarita. Ella es madre de 9 hijos, estudió la licenciatura de farmacia en la Universidad Complutense de Madrid, en la especialidad de biotecnología. También estudió neuropsicología del aprendizaje en la UNIR y un máster de mujer y liderazgo. También tuvo durante años una oficina de farmacia y Margarita es sobre todo conocida por ser una activista pro vida y pro familia. Participa y organiza en eventos y congresos en favor de los valores que nosotros defendemos y destacando los foros europeos por la vida, de los que ya se han celebrado 3 ediciones. Y nada, darle la bienvenida a Margarita y queríamos hacerle una serie de preguntas para que ella nos dé su opinión. Buenas tardes, buenas noches, Margarita, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias. Es un placer estar con vosotros. Gracias por darme siempre este espacio que es tan útil para nosotros, para poder contar qué hacemos y quiénes somos. Y bueno, muchísimas gracias, Pedro y Patricia. Bueno, pues ¿Tienes nervios ante la convocatoria del domingo? ¿Cómo estás? Pues la verdad que, bueno, más nervio que por mí, que las madres de familias numerosas o los que tenemos familias numerosas sabemos que los factores que participan en una ecuación son muchos y navegamos la incertidumbre y nos adaptamos a todo, confiamos en que siempre lo que viene conviene, que hay alguien que sabe más, pero bueno, sí que es verdad que nos jugamos mucho. O sea, una cosa es lo que yo pueda aceptar como resultado por mí o personalmente, pero otra cosa es que tenemos que ser conscientes de lo importantes que son estas elecciones para el futuro de España, para el futuro de Europa y yo diría más. Yo creo que tiene un impacto internacional muy importante. Margarita, pues te quería hacer una serie de preguntas y empezamos por la primera, que es tú como eurodiputada. ¿Qué opinión tienes sobre este conflicto del gobierno de Argentina y Javier Milei? Bueno, yo creo que la opinión es que porque unos pueden decir lo que quieren y otros no podemos decir nada. O sea, aquí vemos cómo se entiende, ¿no? Cómo entienden determinadas personas el poder o la institución que la ponen a su servicio, no al servicio de los españoles, ¿no? Y entonces, bueno, pues me parece que solo faltaba que Javier Milei no pudiera expresarse con la misma libertad que se han expresado otros, incluso para valorarle él, ¿no? Y entonces elevarlo encima a un dilema diplomático te hace ver cómo entienden las instituciones como algo que dominan y controlan y son suyas, ¿no? Esta manera de actuar se vio muy clara también antes de las elecciones, ¿no? Se creen que los votos son suyos, o sea, ven esos escaños como quien dice monedas de poder para luego utilizarlos ellos mismos, ¿no? Como quieran, ¿no? Luego pues, lo hemos visto con la ley de amnistía, ¿no? Te he dicho que no se va a hacer la ley de amnistía, pero yo en el momento que tengo ya mi sitio, mi escaño, mi poder, yo lo utilizo a mi conveniencia como yo considero, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que nos tiene que hacer ver el tipo de personas que están gobernando y cómo los están tratando todos los españoles, ¿eh? Porque yo, como digo, es un trato tan indigno, pero claro, es que no respetan a las personas, o sea, esa es la realidad, claro, no sé si se respetan a ellos mismos, ¿no? Porque alguien que falta a la verdad en tantas ocasiones, pues también dices qué solidez tiene, ¿no? Qué fundamento, pues poco, pero bueno, la realidad es que el trato que estamos recibiendo los españoles y el de ayer, pues es realmente denigrante, ¿no? O sea, estamos conviviendo con una traición
a nuestro propio país, o sea, una alteración del orden constitucional. O sea, lo que era malo ahora resulta que se perdona, o no era malo, porque no es ni perdón. O sea, amnistía no es ni un perdón, no es un indulto, es que no era malo. Y el resto, pues que oye, que si no era malo, pues que si hay perdón, porque nos perdonen a todos, ¿no? O sea, quiero decirte, por ir a 121 te ponen multas que te suponen un porcentaje de lo que ingresas mensualmente escandaloso. O sea, quiero decirte que las sanciones que recibimos todos los ciudadanos por tener una actividad normal, también muchas veces para conseguir sacar adelante a nuestras familias, es tremenda, ¿no? Nos persiguen y las sanciones, ¿no? Es todo, bueno, lo decimos mucho, ¿no? Es sanction y mandatory. Todo es sancionable y todo es obligatorio. Y las sanciones no son proporcionales. Y luego ves que quienes han cometido las mayores agresiones a nuestro país y a las instituciones reciben este premio. Y además luego es la burla, ¿no? De te damos unas condiciones y no te parecen suficiente y ahora ya lo dejas hasta el 2011 y ya el tipo de delitos que perdonas ya no tienen nada que ver ni siquiera con el tema del independentismo, sino con abuso de poder. Y ahí todos tragamos, ¿no? Él traga todo, pero la realidad es que nos hace tragar a todos con todo eso. Y ya vimos lo que pasó justo después de que se aprobara esa dramática ley, ¿no? Que enseguida ya estaban pidiendo el referéndum, ya estaban. Yo creo que lo que vamos a ver va a ser un espectáculo de, bueno, yo no sé si se puede hablar así, ¿no? Pero ya es yo tengo la imagen de un poco de las hienas, ¿no? Que ya es entre malvados, ¿no? Entre quienes se entienden así y entre ellos, pues los demás vamos a ser espectadores, pero se van a exigir muchísimo y vamos a ver cómo lidian con ello, ¿no? Porque con los que se están asociando van a pedir y van a presionar al máximo, ¿no? Esperemos que se devoren entre ellos. Pues sí. Margarita, ya nos has hablado digamos, del conflicto del gobierno con Argentina y Milei, de esa amnistía recientemente aprobada, y queríamos saber un poco más sobre ti, sobre qué sientes siendo eurodiputada, qué te motiva, siendo madre de familia numerosa. Si te influye mucho a la hora de trabajar, de tener tanto trabajo, que nos cuentes un poco sobre ti. Pues mira, sobre mí, si algo se ha caracterizado mi vida es que, bueno, como creo que vosotros, ¿no? O sea, hay quienes se meten en todos los charcos y otros que no se meten en ninguno, ¿no? Pues yo soy de las que si hay movimiento y hay proyectos, ahí me meto, ¿no? Sobre todo si son inspiradores. Entonces, pues tanto yo como mi marido pues nos metimos en Vox ante un momento donde no había un solo partido político que defendiera valores tan importantes como el de la vida, también el concepto de patria, que para mí eran ¿cómo soy? ¿Quién soy? O sea, no había ni un solo partido político que defendiera mi manera de entender la vida. Ya no solamente de vivir, mi manera de entender la vida, y entonces pues nos animamos, vimos a Vox muy alineado en este sentido y entonces pues nos pusimos sin pensar que un día tuviera una implicación profesional, ¿no? Y ahora pues me veo que soy yo, o sea, no solamente participo en un partido político, sino que soy yo personalmente, ¿no? Es verdad que a mí eso me impresiona. Tengo que decir que bueno, ya han pasado un mandato, ¿no? Casi un mandato, un poquito menos, porque empecé después del Brexit, y ya me he acostumbrado un poco a ese entorno, ¿no? Pero tengo que decir que no me muevo como pez en el agua, o sea, no es mi entorno político, pero es importante que quienes no somos profesionales de la política estemos en este mundo, porque si no, el mundo de la política se quedaría solo con personas que de alguna manera funcionan solo a modo de estrategia, ver votos, y entonces personas con vidas normales, como es la vida de mi familia, ¿no? Que somos personas muy normales, que convivimos todos los días con las dificultades que pueda tener cualquier otro ciudadano,
a la hora de ser padres, a la hora de pagar facturas, a la hora de buscar una vivienda, de ver las dificultades de entrar con tu coche en tu propia ciudad, ¿no? Y que estemos en el Parlamento, pues humaniza la política, ¿no? O sea, es más necesario que nunca que personas auténticas y normales estén representadas. Entonces, esto, por ejemplo, en la Comisión de Mujer pasa mucho, pues las mujeres que están ahí defienden su versión de la mujer, pero es que es una versión minoritaria, pero la mayoría de las mujeres no están representadas con mujeres que además han podido sufrir mucho, pero entonces, por ejemplo, es muy frecuente que quien entiende que quien está luchando con todo el tema de la violencia contra la mujer, un tema importantísimo y vital, a lo mejor han tenido experiencias negativas en sus vidas, ¿no? Y entonces entienden que todas las relaciones hombre-mujer son así, no tienen ninguna esperanza. Y ven en la familia un entorno peligroso. Y entonces su labor allí es intentar prevenir a otras mujeres de que ocurra eso. Es loable también, ¿no? Pero sin darse cuenta de que están haciendo ver a todo el mundo que la familia es lo peor, es el peor espacio, es un espacio inseguro. Pero impidiéndonos al resto o creando un miedo hacia el entorno que nos protege. Entonces, claro, pues por eso luego pues, se ve que culturalmente o que socialmente cada vez menos gente quiere tener familia, porque se está haciendo una propaganda en contra de la familia tremenda. Entonces, ¿cómo soy yo? Pues soy una persona que me encanta estar en casa. O sea, a mí lo de irme a Bruselas, hay otras personas que dicen, bueno, te relajará lo de salir, ¿no? Y yo, pues, o sea, yo puedo estar un mes metida en mi casa y no me he dado cuenta de que estaba en mi casa. O sea, soy súper casera. Sí, soy súper casera. Me encanta. O sea, los niños, el tema niños me apasiona. Y además más hijos tengo. O sea, cada niño me ha dado la lección, me ha dado la oportunidad de redescubrir la vida, de redescubrirme a mí. Como yo digo, cuando nace un bebé, cuando nace un niño, nacemos otra vez los padres, nacemos otra vez. Nace otra Margarita, ¿no? Porque con esa vida se crea un mundo de oportunidades, un mundo de, vamos, lo que es una persona, ¿no? Y con la intriga, ¿no? De ver en qué se convertirá y cada vez más sorprendida de la maravilla que es el ser humano, ¿no? Entonces lo vivo en mi casa, vivo esto, me encanta, soy súper casera, he cuidado mucho el ambiente de mi casa. Me preguntan mucho, ¿cómo haces para estar fuera y que tu casa esté, que vaya, ¿no? Y yo, pues es que de alguna manera, aunque no esté en casa, estoy en mi casa, porque el ambiente, esto es crear también una cultura, ¿no? En un hogar. Eres muy madre, creo yo. Eres muy madre. Muy madre. Pero que cuando tú tienes una dinámica, o sea, por ejemplo, me preocupa muchísimo, ya has mencionado tú, Patricia, que he estudiado neuropsicología del aprendizaje, del desarrollo. Eso es algo que me ha gustado investigar siempre, ¿no? El mundo del niño, el mundo del juguete, los pasos que tiene que dar una persona para ir consiguiendo logros, ¿no? Y siempre intentar procurar al niño el siguiente escalón, ¿no? Entonces, el cuarto de jugar, no hay un solo juguete que no esté pensado. Y quizá ahora ya me he relajado un poco más y ya de repente les doy el gusto de que compren el juguete del anuncio, ¿no? Porque ahí también he entendido que hay ahí como una ilusión, pero que también vean que luego no dura nada, también viene bien, pero que he querido que tengan pues juguetes que les permitan un desarrollo, ¿no? Pues desde cosas artísticas, folios, pues tengo una estantería que es la estantería creativa y hay rotuladores, pinceles, pinturas, o sea, cualquier otro dice, pero ¿no te da miedo que va a la mano? No, es que quiero que lo tenga a la mano. Y bueno, en mi casa quiero que mis hijos se encuentren, vamos, cualquiera que venga, porque todos estáis invitados, y yo creo que eso es un efecto que mucha gente, según entra en mi casa, dice que existe, es que todo el mundo encuentre un espacio de desarrollo. Y no solo de estético, ¿no? O sea, la estética no me preocupa tanto, también me preocupa. O sea, no quiere decir que me dé igual todo. O sea, el que yo no tenga todo súper colocadito no quiere, todo el rato es que permito ese movimiento, permito esa acción. Por ejemplo, ayer
pues muy tarde porque fui a Calahorra, pues llegué pues tarde a casa después de haber conducido ida y vuelta, que encima yo me pierdo porque me voy fijando en los paisajes y todo, y entonces me paro, o sea, si pone 3 horas y media en el navegador, a mí son 5 y media. O sea, ha sido horrible, es porque mira, pagué en el surtidor y luego no me fui sin poner la gasolina. Bueno, cosas de esas que me pasan porque y llegué y estaba Pía, que está organizando una fiesta para su curso, hinchando globos, porque ha hecho como unas cajas que ha pintado de blanco y rojo, como si fueran las cajas de las palomitas de cine. Y entonces ha puesto globos blancos, amarillos y blancos, como diferentes tonos, que son las palomitas. Como si fuera un palomitero gigante, ¿no? O sea, que estaba preparando para sus amigas, pues como recibirles, es una fiesta de cine, ha pedido. Y eso yo no he hecho nada. Quiero decirte que es que ya son mis hijos que vuelan, ¿no? Y se encuentran en casa un espacio donde eso puede suceder. Y te digo esto de Pía, como otro está con otro proyecto, ¿no? Entonces, qué familia, qué familia. Entonces, bueno, eso es lo que he buscado. ¿Cómo soy? O sea, he buscado que en mi casa, igual que yo necesito ese espacio para la creatividad, también lo encuentre en otros, ¿no? Entonces, al final, es una mini ciudad, es una sociedad, ¿no? Uh-huh. Y ya te quiero preguntar exactamente de las intervenciones que tú has tenido, ¿cuál es la que recuerdas con más sentimiento o que más te ha gustado de las que has realizado, Margarita? Sí, porque a pesar de ser la más, o sea, una madre muy, muy dedicada a su familia, ha sido la que más ha trabajado de todo el Europarlamento y así reconocido por varios informes. Incluso te han hecho hace poco una entrevista, un reportaje en el diario La Razón. Te felicitamos porque... Muchas gracias, pero bueno, es que también es verdad que me voy de casa, estoy en Bruselas y bueno, y como todos los de Vox, ¿no? Somos críticos con la línea y muy trabajadores, ¿no? Entonces nuestra manera de actuar es eso, ¿no? No solamente es votar en contra, sino que se entienda nuestra línea, ¿no? Y entonces yo en la Comisión de Mujer he sido muy activa en contra de nuestros valores y entonces pues yo he querido reaccionar con enmiendas, pero también con intervenciones, ¿no? Y es verdad que en las intervenciones pues pongo todo mi corazón, porque cuando hablas de vida, hablas de mujer, hablas de familia, no estás hablando de asuntos técnicos, estás poniendo tu persona, ¿no? Y entonces, pues me puedes decir una intervención importante. Hombre, todas las de la vida a mí me han tocado mucho, ¿no? Así dos concretas, porque bueno, luego hay días señalados, ¿no? En tu día a día, y entonces recuerdo el 25 de marzo del 21 que vinieron los lobbies pro aborto para contar la financiación irregular de los movimientos pro vida, queriendo, vamos, como si... Y entonces hicieron una sesión, pues cero plural, ¿no? Imagínate, pues solo opinaban ellos y, o sea, y encima era el Día de la Vida. Entonces, y yo justo ese día, o el día antes, me había enterado que estaba esperando a Nonia. Entonces, bueno, pues de repente La pequeña, ¿no? La pequeña. Y es verdad que pues ahí o sea, a ver, yo tengo ahora cumplo 49 este año, o sea, pues tendría 46, o sea, era un embarazo pero que tenía mis preocupaciones, no voy a decir que no, pero bueno, verte defendiendo la vida, justo cuando te has enterado tú que estás esperando, que está ahí esa personita chiquitita, que todavía no sabes si luego vas a tener la oportunidad de darle todos los besos que quieres, ¿no? Porque pues no, cuando a estas edades no todos los embarazos prosperan igual de bien, pero luego no dio nada, o sea, fue perfecto todo. Esa intervención puse mucho de mí porque yo misma entendía, entendía, estaba viviendo en ese momento lo que es la incertidumbre que puede vivir una mujer embarazada, ¿no? Y la necesidad de acogida y de cariño y de seguridad ante un panorama como es el del Parlamento Europeo, que solo transmite miedos y desconfianza, y como la persona es una carga, es como si fuera la peor noticia que te pueden dar, ¿no? Y luego otro día que me gustó también, así que fue significativo,
fue un día de mi cumpleaños. Era el día de mi cumpleaños y yo siempre digo que cuando se lucha por la vida, no, muchas veces lo ponemos en el contexto del aborto y la eutanasia, pero que realmente es la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Porque egoístamente todos podemos encontrar en una situación vulnerable y no solamente eso, a mí, con el tema del aborto lo comento mucho. Yo necesito pensar y he crecido y parte de mi seguridad en la vida vital es saber que mi madre nunca pudo dudar de que una madre quiere a su hijo. Y creo que el aborto da un mensaje social terrible. O sea, yo, por ejemplo, en casa no hablo mucho del tema porque mis hijos todavía son pequeños y están descubriendo cómo empieza la vida. Y a su madre la adoran. Y el hecho de que que se les pase por la cabeza que puede una madre no querer a su hijo, creo que es devastador para la autoestima de cualquier persona, ¿no? O sea, es que te lleva a un dilema existencial, ¿no? El que tu vida o tu existencia pueda ser rechazada por tu madre, nada menos, ¿no? Entonces, bueno, quiero decirte que a mí en mi cumpleaños también es el día que yo nací. Y también hay un principio de vida, ¿no? O sea, todos hemos empezado a vivir y hemos sido acogidos en este mundo, ¿no? Y recuerdo que ese día habían querido meter caña a Polonia diciendo que en Polonia las mujeres se morían porque aunque tuvieran riesgo de vida, no les dejaban abortar, ¿no? Y entonces fue pues lo típico, ¿no? Vinieron con una mujer que dio testimonio, muy manipulador, ¿no? Como para apelar a las emociones, ¿no? Y bueno, pues ese día recuerdo haber intervenido el día de mi cumpleaños y diciendo que celebraba la vida, que celebraba mi cumpleaños con todos ellos y que me gustaría que toda persona pudiera celebrar la vida, ¿no? Y que, entonces, bueno, pues es verdad que son temas en los que no se, vamos, creo yo que no se pueden abordar solo desde el punto de vista político. También, y también desde el punto de vista legal, que también, porque todo es un tema que tiene pues, muchas derivadas y todas deben ser tratadas y en eso estoy, ¿no? Pero sí que es verdad que en las ocasiones, intervenciones, pues pones un poco el orden más de lo que es los derechos fundamentales, la parte legal, que por supuesto que la tiene que hacer un diputado, pero bueno, sí que es verdad que en esas dos intervenciones recuerdo que fueran para mí también señaladas, ¿no? En mi vida. Y bueno, creo que he contestado, que no me quiero alargar. Oye, ¿y es verdad que te llevas a Nonia o a alguno de tus hijos de vez en cuando a Estrasburgo? Así todos. O a Bruselas, no sé. Nonia viene porque en Estrasburgo hay una sala familiar, que está fenomenal. Hola. Sí, está muy bien porque es un espacio grande, tiene todo tipo de seguridad. Yo hasta que no entré un día no lo vi porque lo ves por fuera y no piensas que es el lugar acogedor que luego es por dentro y son amorosas las personas que lo llevan. Tiene como una sala de juegos que también tiene como un porche interior-exterior, o sea que encima les da el airecito, cocina propia. Entonces está al servicio de todo trabajador del Parlamento. Entonces en la de Bruselas que hay una guardería, ves, digo guardería y el otro digo sala de juegos, sala familiar, ahí los niños van como más al cole. Entonces es como se tiene que meter una dinámica que funciona todos los días de niños que tienen unas rutinas. En cambio en Estrasburgo no. Es más, es multiedad, que me hace mucha gracia lo de multiedad, porque así ven a los más chiquititos, ven a los más mayores, el máximo 6 años. Y luego tienen juguetes, entonces les respetan sus ritmos, está fenomenal. Entonces, bueno, a mí me parece, está muy bien porque me la puedo llevar, y entonces todos los diputados la conocen. Y la conocen también. Y me dicen muchas veces que es muy fácil ser pro vida con niños tan buenos. Qué bueno. Que bueno, está ¿sabes? Fred Matic, ¿os acordáis de este informe tan horrible del aborto, de la situación de derechos sexuales y reproductivos? Que el ponente es un diputado croata que se llama Fred Matic. Bueno, pues tú lo que lees ahí en el texto, ahí ves como muchas veces a los diputados se les pone el texto escrito y viene de otro lado. En este caso, por ejemplo, la expresión de casi todo es de Naciones Unidas. Pero bueno, tú te encuentras a Fred Matic
y entiendes al segundo que no tiene nada que ver con él, que se deja manipular y le están utilizando para que siga esa línea y encima que se ponga como oponente, ¿no? Porque Fred Matic, por ejemplo, adora a Anonia. O sea, cada vez que la ve, y a mí también, me quiere mucho y yo también tengo que decir que le tengo mucho cariño y él está todo el rato preguntándome que si estoy esperando ya el 10º y que quiere ser el padrino. Y yo, pues hombre, Fred, la verdad, pues te tendrías que hacer provida, porque yo no puedo decir provida y lo dices públicamente. Tu apostolado pro vida es con la vida por delante. O sea, luego realidad. Han venido los mayores, han venido los medianos, los pequeños, y tengo que decir que, oye, que mis hijos son maravillosos, pero nunca sabes bien cómo van a comportarse, porque en ese sentido yo no soy una madre de querer hacer un show con los niños, ¿no? Y son como se comporten, ¿no? Y siempre han sido, cuando han venido, digo, pues sí que he podido presumir. Me acuerdo un día que vinieron Javier y Quintí, se sentaron en la comisión de empleo, y yo les dije, bueno, ya lo habéis visto, si ya no le veis interés, podéis... No, nos quedamos. Estaba hablando de derecho, de temas laborales, de seguridad laboral de bomberos, había un teniente bombero, y bueno, les pareció interesantísimo, y les felicitaron al final de la comisión por su comportamiento, ¿no? Bueno, que te quiero decir que mi vida es esta y la vivo en todas partes igual, y si tienen un puente y puedo, pues voy cogiendo con avios billetes para que me puedan acompañar, donde me queda a dormir, la familia es amorosa y hay un cuarto con camas que puedo utilizarlo en caso de venir con niños, que lo agradezco infinito, porque si no, no tendría esa oportunidad. Y nada, han ido viniendo todos, o sea que todos los diputados saben mi vida, conocen a mis hijos, a mi marido y bueno, saben que no es una defensa de la familia o de la vida estética, ¿no? Sino que deseo mi alegría y mi felicidad a todos. Qué bueno. Enhorabuena por ese talante. Bueno, pero te tenemos que preguntar por cosas más distintas, más feas. Bueno, porque sabemos que España se la juega en Europa, ¿no? ¿Cómo defiende Vox los intereses de España? Estamos terminando la campaña electoral, una campaña electoral muy buena que ha hecho Vox. Explícanos sucintamente, por favor, el programa de Vox sobre Agenda 2030, el fanatismo climático. También, por favor, toca un poco, si te parece, esto de los inmigrantes islamistas. Hace unos días estábamos en Ceuta, delante de la barriada del Príncipe, cómo nos parte el alma, cómo ven esa invasión cultural que nos están haciendo aquí, yo que vivo en el sur de España. En fin, ¿qué tienes que decirnos de esto muy, muy claramente para que nuestros amigos también en Hispanoamérica lo oigan? Pues mira, yo empecé el mandato ya después del Brexit ya estaba rodando, ¿no? Mis compañeros Jorge, Germán y ya estaban funcionando, y tengo que decir que es increíble la clarividencia con la que entendieron los problemas de Europa, porque ahora ya lo de el impacto del Pacto Verde, pues la gente lo ha sufrido en sus carnes, pero es que eso lo vimos desde el día 1. O sea, desde el día 1, porque no estaba tanto en el programa de las europeas anteriores, todas estas cosas del fanatismo climático, todo el tema medioambiental, no estaba en el programa. No se sabía que iba a pegar tan fuerte. Y Vox desde el primer momento ha tenido criterio. Eso es que además nos hemos ganado una autoridad, o vamos a decir un prestigio dentro de nuestro grupo ECR, como para ser capaces de inspirar también de alguna manera la línea del propio grupo, ¿no? Y luego ya nuestro grupo en Europa. Lo mismo, una autoridad que además el otro día, por ejemplo, en Viva se vio claro, ¿no? Que de alguna manera ha sido Vox el inspirador. O sea, tanto Meloni como Milei, todos han encontrado en Vox una inspiración y un criterio y una línea en la cual, de alguna manera, edificar sus propios partidos, porque cada uno... Fue fantástico, fantástico. Y es así, o sea, Vox ha tenido esa clarividencia de entender el impacto negativo de
de políticas que tienen títulos preciosos, pero que esconden una gran perversidad, ¿no? Y entonces, es verdad que a veces es difícil que nos entiendan porque enseguida te señalan que vas en contra de ese título tan bonito, pero cada vez más se ve que esos títulos bonitos, o sea, como yo digo, al final el impacto es la letra pequeña. En un contrato, al final las condiciones están en la letra pequeña. Lo podrás titular como quieras, entonces tú podrás poner un título muy bonito, pero cada vez la gente entiende más que en esos detalles es donde está luego puede ser esa intención de cambiar nuestro modo de vida o como poco la falta de rigor o la falta de seriedad con la que se abordan los temas. O sea, nuestro orden, nuestras legislaciones, también con sus diferencias entre países, es una herencia. O sea, no partimos de cero, partimos de siglos de experiencia, de prueba-error y de líneas que han funcionado, que son de éxito, ¿no? Y ahora vienen un grupito de personas a decirnos que todo eso estaba mal hecho y que nos plantean algo nuevo, ¿no? Un nuevo esquema, como decía Macron el otro día, un nuevo paradigma, destruyendo todo lo anterior y dices, bueno, pues que no sé a dónde me llevas. Y es que es así, o sea, la realidad que tenemos que ver es que se han podido durante este mandato dar grandes pasos, a pesar de que los tratados de alguna manera blindan y permiten, o sea, grandes cambios en los tratados necesitan mayorías, incluso unanimidad. Pero si eso se cambia, esa estabilidad de los tratados o la estabilidad de nuestras legislaciones se acaba. Entonces, las leyes van a dejar de tener esa estabilidad o va a haber ideas que son principios inamovibles. E incluso vemos que los derechos fundamentales se van a configurar al albur de pequeñas mayorías, hay que decir, porque incluso en España, por ejemplo, la ley de amnistía se aprueba por 7 votos, pero ¿cómo algo tan grave o tan grande o que supone un cambio tan grande se admite con una diferencia tan pequeña? O sea, ¿cómo no? Pues es verdad que ha habido una manipulación por parte del gobierno de no darle, no meterla primero en comisión, o sea, los procedimientos no se han cumplido, eso es lo que hay que decir, o sea, no se ha atendido a la legalidad que precisaría una ley que supone un cambio constitucional, o sea, que haya habido una manipulación del gobierno, ¿no? Pero que así lo ven ellos, o sea, ven que yo he ganado, aunque sea con una diferencia de voto, y entonces ahora hago lo que quiero. Hago lo que quiero olvidándome o desprestigiando todo lo construido previamente, ¿no? Entonces, esto en las próximas elecciones nos estamos jugando esto. O sea, todo lo construido. Porque si ahora han podido hacer cambios, a pesar de las protecciones que tienen nuestras leyes, protecciones bien pensadas, por padres fundadores y una herencia, ¿no?, jurídica pero como hoy tengan una legitimidad, como ha ocurrido en España, una legitimidad, van a ir a lo bestia. O sea, quiero decirte, vamos a ver lo que quieren realmente. O sea, si ya lo intuimos y ya nos ha afectado muchísimo, van a pisar el acelerador y vamos a dejar de conocer la Europa que conocemos, vamos, nuestros países, o sea, el modelo cultural se va a transformar, ¿no? Señoras y señores, vuelvan a escuchar estas declaraciones, que después digan que Vox no cree en Europa. O sea, realmente los verdaderos europeos somos... Ahora mismo estamos protegiendo a Europa, porque exactamente. Europa en forma y fondo. O sea, se quiere otro espíritu, y el espíritu, además, no es que digas no. Mira, los padres fundadores eran cristianos, muchos de ellos católicos. Y gracias a tener esa fe o esa manera de entender la sociedad y las relaciones de las personas, construyeron el proyecto europeo, pero no impusieron una fe. O sea, el proyecto europeo no es inmanentemente cristiano, es de inspiración cristiana y nuestra cultura tiene raíces cristianas, ¿no? Pero es que hoy, entonces, nunca impusieron, pero ahora sí que nos están queriendo imponer algo. Exactamente. Que es el fanatismo climático y, por ejemplo, todo el tema de género, ¿no? O sea,
A mí cuando me dicen, no, es que vosotros queréis imponer y queréis decir a la gente cómo tiene que vivir, digo, ¿nosotros? No, Digo, al no. revés. Claro, digo, pero tú conoces la Agenda 2030. Tú sabes, o sea, perdona, estamos reaccionando ante una intromisión de Europa en nuestras naciones y en nuestras vidas. O sea, no es completamente al revés. O sea, se nos está imponiendo un modo que no puedes ni cuestionar. Porque no es ya solamente que tú te expreses en contra de la ideología de género. Es que solo que la cuestiones ya se presupone delito de odio. Y puede ser cancelado o por ser pro vida vas contra los derechos humanos. Y claro, alguien que va contra los derechos humanos, pues habrá que perseguirlo, ¿no? Hay que cancelarlo. Y Bueno, no digamos meterse y opinar contra el islamismo, como nuestro querido padre, asesor nuestro de toda familia, el padre Custodio Ballester, que en este mes va a tener un juicio, vamos a ver si no lo aplazan, por un delito de odio por opinar contra el es que por islamismo, otro lado, mira, el otro día tenía que dar este mensaje tan duro. Oye, no, a mí me encantaría venir y contaros, pues quedarme como si estoy ahí de diputada pues sí, pues vamos a los plenos, nos llevamos todos muy bien, pero yo tengo una responsabilidad como diputada y yo me leo los textos y tengo una preocupación. Y esa preocupación la tengo que expresar y nosotros no estaríamos cumpliendo con nuestra responsabilidad si nos quedamos callados. Ojalá nos equivocáramos, ¿eh? O sea, nada me gustaría más que no fuera verdad. Pero es que no paramos de ver pasos donde se nos confirma que estábamos en lo cierto, desgraciadamente, ¿no? O sea, el tema de la ley de amnistía es un ejemplo más de la falta de respeto con la que se tratan a los ciudadanos, la falta de lucha de las instituciones por los intereses de los ciudadanos y cómo Europa está queriendo destruir nuestras naciones. Por eso Europa no va a hacer nada por el tema de la amnistía. Es más, probablemente les sea el soporte que tiene Sánchez, porque cuanto menos patria, más centralismo europeo. Y exactamente. El tema de naciones fuertes y el principio de subsidiariedad, pues ya se acabó. O sea, hay que llevar Europa, ¿no? Lo tenéis que defender, vamos, a capa y espada. Y por eso confiamos en ti y en tus compañeros. Pero yo quería que me comentaras una pincelada. Mira, háblanos de los bandos que se establecen en la Eurocámara, que existen en Europa, porque Vox dice que el PP vota con el PSOE en un 89% de las veces. Votan juntos. Claro, es que... Yo le preguntaría, ¿en qué punto se diferencian? Bueno, a ver, el entender este proyecto europeo de cambio de tratados, de centralismo europeo, de pisar el acelerador, de no cuestionar el fanatismo climático, de no cuestionar el género, solamente estamos Vox, solamente en contra Vox. El PP se suma a todo eso. O sea, por ejemplo, ideología de género. Que conste que hemos invitado también a hacerle otra entrevista a alguien de la lista del PP, pero no nos han respondido, o sea que no. Bueno, pero yo no, si esto lo tengo yo muy analizado porque, y lo hablamos, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema género o feminismo se suman a esa Europa más feminista. A la integración de Europa a cambio de tratados, que el PP habla de federalismo, pero federalismo no es. O sea, cuando se habla de los Estados Unidos de Europa, si fuera así, ya en la configuración que tenemos de Europa, Europa tendría que devolver competencias a los estados. O sea, lo que se habla no es unos Estados Unidos de Europa, es una Europa centralizada, donde los más grandes van a tomar las decisiones por los más pequeños, donde los grupos parlamentarios más grandes van a decidir y los pequeños o sea, no. ¿Y todo eso está de acuerdo el PP? De acuerdo completamente. De acuerdo completamente. Increíble. Luego, por ejemplo, el tema climático, pues del Pacto Verde, como muchos dicen, que hay que flexibilizar y corregir ahora, que estamos antes de las elecciones. Pero llevamos todo el mandato viendo cómo en las regulaciones quieren poner sectores de riesgo, de impacto medioambiental, ganadería, o sea, demonizando agricultura. O sea, resulta que toda la contaminación, o sea, eso es todos los días. Entonces, ¿en qué nos diferenciamos? Pues en todo eso importante y luego en conservar nuestra identidad cristiana, o por lo menos nuestras raíces. O sea,
en Europa se dice que desterrar a los padres fundadores. Nosotros no entendemos que haya que desterrar a los padres fundadores. O sea, Europa tiene una base cultural que va a ser, es nuestra clave para el futuro. Sí que no nos vamos a meter en una lata y decir no queremos que cambie nada, no. Pero tenemos la clave, tenemos un edificio bien construido que nos va a permitir seguir construyendo, no queremos derruir ese edificio. Entonces, pues eso la Unión Europea, el grupo de populares, Partido Popular Europeo. El partido, bueno, tengo que decir que el PP no lo defiende, porque dentro del Partido Popular Europeo sí que hay países que pueden estar más cerca nuestro, porque están totalmente divididos. O sea, el Partido Popular Europeo tiene, por ejemplo, tenemos en los italianos, Meloni está gobernando en Italia con parte del grupo del IPP e incluso con los de ID, o sea, con la Lega y con los de Berlusconi, Fratelli, la Lega, y ahí pues, hombre, ella está teniendo una influencia, ¿no? Y entonces no ven todo, pues, pero tengo que decir que el PP español, en todos estos puntos, vamos, ya veis cómo están haciendo la campaña, que la campaña está siendo clave nacional, porque no van a decir ni mu contra ese proyecto europeo, que no es la Europa, porque es otra cosa. Y entonces, bueno, pues esto yo creo que es muy importante que se entienda, porque ahora pues nos podemos meter un poco con la implementación del Pacto Verde, pero se meten un poco. Pero nosotros decimos que hay que derogarlo, que la cultura, este fanatismo climático es una falta de sentido y coherencia, que se empiezan, o sea, que hay una intención de buscar una escasez y un dominio, ¿no? O sea, nos ha llevado a una crisis energética. Que además cuando estás en la crisis te dice, ¿cómo nos íbamos a imaginar? Y dices, pues hombre, es que lo llevamos advirtiendo todo el mandato. Que si tú pones unos objetivos medioambientales que me hacen derribar centrales nucleares y no me permiten generar energía con combustibles fósiles, pues llegará un día que no tengo energía. Y si encima, entonces voy y le compro a Rusia, pero claro, comprarla a Rusia es una decisión geopolítica, ya luego después de lo de Ucrania peor todavía, pero que los valores de Rusia, o sea, ¿qué hacemos dependiendo de terceros? Y terceros que además, en un recurso esencial como es la energía, que nos pueden querer dañar comprometiendo nuestras fuentes de energía. O sea, ¿cómo dependemos? Hemos dependido nosotros una autonomía energética, porque cada país, también cada zona, decida su mix energético, porque no es lo mismo en España mismo, no es lo mismo Andalucía que el País Vasco, no es lo mismo. Unos pues tienen más luz, otros tienen más viento, otros tienen lo que se vaya queriendo decidir, porque nosotros necesitamos una energía barata también, o sea... Si ahora mismo saliéramos, mire, a mi azotea, aquí arriba, veríamos todo el paisaje de parte de la Sierra Gaditana lleno de molinillos, que realmente es una agresividad visual tremenda y que no aporta un mínimo de nada. O sea, realmente es difícil de digerir cuando era un paisaje precioso y que, bueno, en fin, yo siempre lo comento, yo digo, no sé hasta qué punto, de verdad, esto merece la pena. No, es que nos vemos coherencias, ¿no? Sí, es tremendo. Pero bueno, yo creo que debemos de terminar hablando de valores, ¿no, Patricia? Exactamente, porque inevitablemente, ¿qué es lo que defendemos? Debemos de elegir los valores que vamos a tener en Europa. Entonces, Margarita, ¿qué propuestas en defensa de la vida, que para nosotros es tan importante, lleva Vox en su programa y si es algo prioritario? Bueno, el que yo esté aquí ya dice mucho, ¿no? Y cómo Vox ha ido trabajando, pues por ejemplo, en la última, ante lo que resolvió el Tribunal Constitucional sobre las personas que rezan o que quieren dar ayuda a la mujer embarazada, pues ese recurso lo había puesto Vox. O sea, yo creo que Vox está claramente comprometido, los diputados estamos encontrando un espacio de defensa que además hay que entender que no solamente se va a limitar a lo que es el aborto o la eutanasia, sino a ese respeto a la persona
como, o sea, es esa coherencia de protección a la vida o de defensa de la vida que luego irradia el resto de políticas. Por eso, y también cómo vamos a generar y vamos a luchar siempre por una cultura de la vida. O sea, ¿por qué nos quejamos del fanatismo climático? Porque también nos genera de alguna manera una cultura de la muerte. En el momento que tú no tienes energía, te comprometen el agua, te ponen unas normativas que hacen imposible la actividad de una empresa. Pues es otro modelo de cultura de la muerte, ¿no? Es la muerte. Mira, o sea, ¿por qué tiene que haber una cabeza pensante que tenga mejores ideas que cada uno de nosotros? Y nos tienen que decir cómo tenemos que hacer las cosas. ¿Por qué una empresa que tiene una persona comprometida, que está incluso arriesgando su patrimonio, porque tiene esa vocación de servicio, de poner en la sociedad un producto, lo que sea, ¿no? Porque luego también de generar puestos de trabajo, se tiene que ver maltratada o coaccionada con instituciones que le dicen que si no colabora con los valores de la Unión Europea, que si no, no tiene ayudas. Esto lo hemos visto, por ejemplo, muy claramente el otro día con quien se reunió con Milei. Quien se reunió con Milei tuvo una llamada de las instituciones. O sea, eso también es cultura de la muerte. O sea, es la coacción. O sea, esto, por ejemplo, en Hispanoamérica seguro que me entienden mucho mejor que en España. Porque eso se vive a diario, ¿no? Gobiernos totalitarios que faltan el respeto a las personas y no les permiten su libertad de actuación y generan esa cultura de subsidio que al final, pues lo máximo que tienes es un síndrome de Estocolmo, pero que dependes de ellos, o sea, y quieren eso, quieren personas dependientes. O sea, vemos como el socialismo y el comunismo nos ha ido llevando constantemente a eso, porque no confían en el ser humano. Por ejemplo, ver al ser humano como una plaga, o las personas como una carga, o usar los fondos europeos solo para su fanatismo climático, su digitalización, y dices, oye, que hay muchas más áreas. El ser humano tiene una amplitud que no puede verse reducida por tus intereses, que además son decisiones tuyas. Cada persona que decida, si hay personas que deciden, ¿por qué no se ayuda a los profesionales de la salud, a todo el ámbito de la salud? ¿Por qué la discapacidad o los cuidados, que hoy vemos que están tan desatendidos, ¿no? O sea, se me ocurren muchísimas más áreas donde los fondos europeos podrían tener una influencia y que tuvieran la oportunidad de desarrollar. Por ejemplo, el otro día fui a Yepes y me enseñaron la colegiata patrimonio, un patrimonio pues eso, de nuestra cultura. Pues no puede recibir fondos europeos porque, claro, no tiene que ver con el tema de la sostenibilidad, porque todo lo que si la justificación de una obra no es para hacer el inmueble más eficiente energéticamente, no tienes fondos. Pero dices, no le dan fondos. O si no tienen un informe de género. Exacto. Eso es lo que ves, ¿no? Que aquí nos hacen a todos pasar por un aro, y ese aro es la Agenda 2030, ¿no? Y si no pasas por ese aro, no vas a ningún lado. Pero que no vas a ningún lado que te persiguen. O sea, ahora cualquiera que lleve coges el coche, vas por la carretera y ya hay una sospecha y ya eres objeto de que te pongan una denuncia. Y con muchas probabilidades de que esa denuncia además te haga un agujero fin de mes. O sea, quiero decir, estamos perseguidos, ¿no? Entonces, esto, en Hispanoamérica, pues, muchas personas han convivido con este maltrato, ¿no? Institucional, y Europa está siguiendo esta línea 100%, porque los comisarios de las instituciones exigen una solemnidad, un trato que luego no dan a los ciudadanos, ¿no? Entonces, valores que defendemos, ¿qué defiende Vox? Pues yo creo que estamos siendo los únicos que estamos teniendo la valentía de decir, no me tratas así, y de poner los debates y aunque haya una cultura de cancelación, seguir hablando de los temas, ¿no? Esto, por ejemplo, hemos tenido hace poco las elecciones catalanas y hay que ver que hoy en Cataluña puedes ir con una bandera. Y puedes ir con una bandera porque antes ha puesto Vox la cara. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los políticos? Poner la cara para que luego el ciudadano pueda expresarse. Si el político no lo hace, veremos a ver qué pasos atrás se dan después de la aprobación de la amnistía. Y ahora ya empiezan otra vez con el referéndum. Entonces, lo hemos visto este último año, que ya casi ha pasado, o sea, ya en nada es el 23 de julio otra vez,
¿Qué se ha hecho este mandato? Por 7 votos, por la permanencia de Sánchez, no ha habido casi ni convocatorias en el Congreso que no tuvieran nada que ver con la amnistía. O sea, un país parado. Un país Parado atrás totalmente, o para totalmente. atrás, porque este señor quiere seguir ahí. Entonces, es un maltrato. Hay que hacer. Yo últimamente hablo de goberbullying, ¿no? El goberbullying, o sea, estamos recibiendo un maltrato institucional los ciudadanos y Vox es el único que levanta la voz. Y luego, ¿qué dice? ¿Qué tienen que hacer los políticos? Sentido común. Regulas menos, regulas mejor, permites la actividad. Pero es que el político no tiene que meterse en la vida de la gente. Y los Así poderes es. poco. Entonces, ¿qué defendemos? Pues luego ya, pues es que no queremos imponer nada, o sea, no meternos, o sea, las instituciones no deben meterse en la vida de la gente, la manera de regular tiene que tener sentido común y luego contacto con los profesionales, porque eso es otra cosa que se ve mucho en el Parlamento Europeo. Ante un asunto muy técnico, lo politizas y luego hablas con los expertos en esa materia y no les han preguntado. Por ejemplo, el tema de inmigración, este es un caso claro, se politiza, pero tú hablas con la policía y te dice muy claramente que en una comunidad va a haber problemas de integración si metes con un ritmo más grande que el del porcentaje personas. Es que no se trata de hacer ideología ni política, justo lo que estáis utilizando es una instrumentalización de ese mensaje. Exacto. Pero un profesional experto en defendernos y en generar una seguridad y una concordia social, que es la policía, sabe el problema que va a haber. Ayer en Calahorra pues, te contaban las reyertas entre jóvenes. En Calahorra hay muchísima población musulmana. Pues eso, quiero decirte que es que está claro que los problemas vienen servidos. Si no En Calahorra, en muchas zonas de Castilla, en Cataluña no digamos, ¿no? La experiencia que tenemos en toda la Comunidad Valenciana y en Andalucía. El otro día, ya te digo, visitamos Ceuta y bueno, totalmente, es un caso aparte, pero en fin. Es la puerta de Europa, totalmente. Pero sigamos hablando de valores, si te parece. Y buscando esos valores, como te decía antes, también qué propuestas propone Vox o tiene en defensa de la familia y también un tema muy importante que es la defensa del derecho de los niños a tener una educación libre de ese adoctrinamiento que es continuo últimamente en las escuelas. Pues mira, una de las primeras protecciones que tenemos que trabajar desde Europa es que todo lo que es derecho a familia y todo lo que sea una competencia de cada Estado miembro, para empezar. Y luego, a nivel de Estado miembro, seguir trabajando. Y luego, sí que culturalmente se puede hacer mucho también en Europa, pero no queremos que Europa decida sobre... Entonces, yo, por ejemplo, trabajo como, a ver si en el próximo mandato también, en todo lo que es la garantía infantil. Y la garantía infantil es un dinero que hay de Europa para evitar la pobreza de niños. Pues ese dinero llega a los países y no va a las familias, va a los niños. Entonces dices, ¿pero cómo va a ser? Te parece como que no puede ser, porque si hay niños pobres, porque la familia es pobre. Pues sí, porque va a niños a los que se separa de sus padres. Entonces ya son los niños de centros de menores. Entonces, para que ese dinero llegue, pues se fuerza de alguna manera o en vez de apoyar a la familia, porque además la garantía infantil supone unos ingresos al Estado por niño que es pobre o que necesita soporte grande, como 4.000 euros al mes. Pues ¿qué estamos diciendo nosotros? ¿Qué estamos trabajando? No. Las ayudas a la infancia de la Unión Europea deben ir destinadas a la familia. Importante lo que estás diciendo, ¿eh? A la familia, no a los niños, porque claro, si tú pones al niño... Así se explica la oleada de niños que son... Bueno, de niños inmigrantes y de padres que están siendo cuestionados como padres. Exactamente, eso quería decir. Hay un niño, perdón que lo diga, tiene un moco o tiene 2 resfriados y ya dicen que los padres... O caries, por ejemplo, las caries. Dices, oye, pero qué persecución, ¿por qué no ayudas a los padres a ser buenos padres en vez de cuestionarles? Porque... A los padres les sospechas de los padres enseguida, que no es que sospechas, sino que les quieres tener un argumento para poderle quitar al niño, y en cambio a los centros sociales ni les evalúas. Esos son maravillosos. O sea, a ver, yo entiendo que hay niños que tienen una situación dramática familiar y que los padres no pueden cuidarles, y no critico eso, para nada, sino que es verdad que cuando hay un fondo europeo,
tiene que, o sea, que el que se haga un buen uso de los fondos es siempre necesario, pero cuando el objeto de ese fondo es el niño, más todavía. O sea, es que hace falta una triple, vamos, cuantas más supervisiones, porque le pones al niño una asignación a la infancia, pone en riesgo al niño de que alguien quiera llevar una asignación. Y hay gente mala, hay gente oportunista que busca eso. Entonces, hoy el niño está siendo utilizado. También se está pidiendo, por ejemplo, el voto del niño de 16 años. Se está hablando bueno, se empieza a hablar de toda la sexualidad del niño y intentando bajar la edad de consentimiento. O sea, todo eso es en aras y luego cada vez más en cuestión los derechos del padre. Por ejemplo, la estrategia de cuidados europea. No se menciona la palabra familia. ¿Qué hacemos los de Vox? Exigir que la palabra familia, o sea, yo... y además que es que siempre te digo que casi siempre lo consigo. Yo en las comisiones, todas mis preguntas van, oiga, señores, están hablando de este tema, qué bien, pero no han mencionado ustedes la familia. La verdadera diferencia social, si estamos hablando de integración social o de problemas de integración social, la verdadera diferencia va a ser quien ha crecido en el ambiente de afecto y amor de una familia y quien no. Esa va a ser la verdadera diferencia social, hoy va a ser esa, porque además esa, bueno, y luego puedes salvarla, claro que sí, siempre, pero quien no ha tenido una infancia feliz y se ha sentido amado y visto por sus padres y ha vivido en situaciones de estrés, tiene luego una inseguridad. O sea, sabemos que la personalidad se afianza o se desarrolla y luego se afianza en la infancia y en la adolescencia. Si tienes una infancia o una adolescencia turbulenta, pues tu persona o sea, hay un sufrimiento. Y hay que hablar de todo ese sufrimiento porque hoy cada vez se vive más pues en la presencia de los padres en el hogar, hay que ver cómo se ha hecho esa integración de la mujer en el mundo laboral, si ha comprometido la presencia de los padres en el hogar. Entonces, bueno, todos esos temas los saco. Y yo cada vez que se tratan estos temas así de paso en el Parlamento Europeo, que se intenta poco, no menciona la palabra familia. Y entonces yo siempre digo, oiga, señores, si me hablan de problemas sociales o de crisis, ¿por qué no me hablan de familia? Si la familia, o sea, si me hablan de COVID, ¿por qué no me hablan de que el sitio seguro fue la familia para...? Entonces, al final, pues se ven obligados a decir, sí, claro, la familia. Por supuesto que importantísimo, pero si yo no estoy diciendo, oiga, señores, que la familia existe ni lo mencionan. El otro día, por ejemplo, hubo un debate sobre infancia y es que no aparecían los padres. Y entonces, pues yo dije, tuve que comentar que en el desarrollo neuropsicológico y también afectivo, por todos los lados, o sea, se sabe que quien ha crecido y ha tenido una infancia rodeado de amor, afecto, con unos valores, que se le ha puesto al niño unos límites, unos hábitos virtuosos, ese niño luego tiene, como quien dice, una capacidades de tener una vida de éxito. ¿Por qué no buscamos que todos los niños o cuanto más niños tengan esa infancia? Y entonces ya pues tuvieron que decir, por supuesto, el entorno del niño es la familia, pero parecía que el niño venía como si fuera un marciano del espacio. Claro, una entelequia ahí en la nube. No sé si me entendéis. Ese trabajo fino lo estamos haciendo todos los días los de Vox y además tengo que decir que a todos los niveles, porque yo sé lo que hago en el Parlamento Europeo, pero ahora que me estoy reuniendo con la campaña con concejales, con gente que tiene inquietud, las iniciativas están siendo maravillosas en llegar a propuestas concretas. Por ejemplo, en Madrid es Estudia por la Vida. Por una propuesta. Gracias a Carla, estuvo aquí hace 2 encuentros explicándolo. Más evidencias y además también de estar siendo inteligentes en cómo hacerlo, porque tú no puedes tampoco llegar y decir, no, un partido político, solo familia y vida, porque entonces también, pues no, pero hemos ido sabiendo encajarlo como base de todo lo demás. Exactamente. Y como algo que da coherencia a todo lo demás. No sé y ahí te entendemos perfectamente y estamos orgullosos. Esperamos que el domingo pues salgas con holgura tu lista de Vox. El domingo encontrarán nuestros compatriotas una lista en su colegio electoral que ponga Vox. Busquen el número 5, Margarita de la Pisa. Ahí estará nuestra garantía y toda esa lista métanla en la urna porque es la única que hemos encontrado que defiende nuestros valores de familia y de vida. Yo me quedo con lo que tú has dicho. Ha sido muy valioso para nosotros. Es un privilegio contar contigo.
Margarita, no solamente a nivel personal, sino que estés representando todo lo que pensamos en un sitio tan difícil como es la Eurocámara. Muchas gracias Patricia, de haber estado aquí hoy. Seguimos defendiendo esta campaña de Tu Voto Actúa, elegimos los valores y por eso te elegimos a ti, elegimos a Vox en estas importantes elecciones. Toda Hispanoamérica además está pendiente, fíjate, el gran dilema que tiene México, ¿no?, en estos días, que donde vamos a seguir también dando la batalla y en toda Hispanoamérica. Muchas gracias, Margarita. Gracias a ti, Pedro, gracias, Patricia. Pero bueno, hago pues lo que hacéis vosotros, aquí cada uno en sus puestos, ¿no? Cada uno con su ámbito de influencia. Si yo tengo la suerte de volver a tener un escaño, pues lo utilizaré al máximo en la defensa de estos valores, como sé que lo hacen todos mis compañeros, porque en ese sentido somos equipo. Y es verdad que necesitamos apoyo y porque un diputado más también son más recursos, más equipo y poder trabajar más y mejor, ¿no? Entonces, gracias por... Ojalá saquen muchos diputados de Vox en esta y el grupo RC se fortalezca. Muchas gracias, amigos. Volvemos muy pronto con otro interesantísimo encuentro. Adiós.